Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Andrés Montero y hoy tendremos el laboratorio 4 de Python, en este caso sobre módulos, clases y objetos. He olvidado mencionarles en las clases que hay dos formas de acceder a los laboratorios. La primera sería desde el destino original, que está en mi página de GitHub. Esta es github.com y Juan Andrés-Montero, que es el nombre que siempre ponemos en el blog de notas de Colab para obtener los laboratorios. Es exactamente el mismo nombre. Entonces, una vez accedido a la página, iríamos al apartado de repositorios y en repositorios estaría el de microeconometría. En este caso, los laboratorios son cuadernos de Jupyter y es por eso que el sitio me lo detecta así. Entonces, en este caso, abriríamos el laboratorio 4, que es el del día de hoy. Y aquí, como podrán observar, esto es la vista que se tendría desde Jupyter si es que abriéramos la clase desde ahí. Pero lo hacemos desde Colab, ya que es más simple y accesible para todos. Podemos abrirlo directamente desde el botón de abrir en Colab. Si no, podemos usar el segundo método, que es el de abrirlo desde el blog de notas de Colab, que es lo que siempre hacemos. Bueno, en este caso hablaremos de los módulos, clases y objetos. Bueno, en el laboratorio anterior terminamos definiendo algunas funciones en Python. Y es que estas definiciones en Python, en uno o más archivos separados, se usan para facilitar su mantenimiento y así permitir usarlas en varios programas sin copiar las definiciones en cada uno. Es decir, yo puedo cargar funciones que he definido como un archivo a algún programa que yo esté haciendo en Python para así usar las funciones que ya he creado sin tener que crearlas de nuevo. Entonces, cada archivo que almacena definiciones de funciones se llama módulo y el nombre del módulo es igual al del archivo pero sin extensión py. En este caso, todos los cuadernos de Jupyter se pueden guardar con la extensión de py. Igual cada bloque, como por ejemplo en los que definimos funciones, cada uno de esos se puede guardar como un archivo .py, que es el de Python. Y así podríamos obtener las funciones que usamos en ese programa para nuestro programa actual. Ahora, las funciones almacenadas en un módulo están disponibles para un programa usando la palabra clave import, seguida del nombre del módulo. Aunque no es esencial, se acostumbra a poner las instrucciones import al inicio del programa. Las funciones importadas que pueden usarse llamando su nombre como un punto sufijo, luego el nombre del módulo. Por ejemplo, una función sqrt de un módulo importado a NumPy puede llamarse con numpy.sqrt de square root. Ahora, he de mencionar que este laboratorio es, como ha sido con los pasados, una extracción más simple y que corrige algún par de errores y simplifica un poco más los laboratorios 6 y 7 de los cuadernos originales que desarrolló el profesor Randall. Entonces, de igual manera pueden ver ambos. Lo que vamos a ver hoy es una versión más simplificada. Pero bueno, siguiendo con los módulos, tenemos que, por ejemplo, el módulo NumPy es un paquete base para arreglos n-dimensional, operaciones matemáticas, especialmente álgebra lineal. Matplotlib es para realizar gráficos 2D. Pandas se utiliza para estructuras de almacenamiento y análisis de datos. SciPy es una librería
para la computación científica. BCCR ofrece funciones para descargar datos del Banco Central de Costa Rica. MacroDemos contiene demos de conceptos macroeconométricos, por ejemplo, los modelos ARMA, que verán en macroeconometría. Y CompEcon podrá resolver modelos de economía computacional. Ya vamos a ver cómo se utilizan algunos de estos módulos, no todos, para que vean la utilidad que tienen. Así que bueno, primero importemos NumPy. Y al momento de importar NumPy, yo tengo acceso a todas las funciones que tiene la librería. Una de las funciones que tienen definidas NumPy es la de sqrt, que es de square root, de raíz cuadrada. Y en este caso, cada vez que le ponemos un número adentro, podremos obtener la raíz cuadrada del número que le hemos asignado. También podemos darle un alias a los módulos. En este caso podemos llamar NumPy con otro nombre, más simple, en este caso np nada más, y es exactamente lo mismo, solo que tiene el nombre diferente. Dado que square root es una función adentro del módulo NumPy, entonces podemos importar solo esta, y de esta forma nos ahorramos el tener que escribir el módulo, punto, y la función que queremos usar, importando solamente la función de raíz cuadrada. Ahora, ¿por qué trabajar con módulos? Y bueno, es que una de las ventajas de organizar el código en módulos y paquetes es evitar el desorden, el espacio de nombres. Los módulos también permiten tener funciones del mismo nombre en espacios de nombres separados, obligándonos a ser explícitos acerca de cuál es la que usamos. Es decir, no vamos a tener variables que tienen nombres feos o innecesarios, sino que vamos a tener variables que tienen un nombre más específico relacionado a su función. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos que math y numpy tienen la función cos, que es para el coseno. Pero la implementación de ambos es muy distinta. Vamos a verlo con numpy. En este caso vamos a usar pi. Entonces, podemos asignarle al símbolo pi que sea igual a numpy pi. En este caso extraemos el número pi de el módulo de numpy. Usándolo en la función de coseno, obtenemos que efectivamente el coseno de pi es menos 1. Ahora, también podemos hacer esto de una manera un poco más diferente. Vamos a importar numpy igual. Ahora, si nosotros imprimimos el coseno de 0, que sabemos que es 1, de esta forma podríamos imprimirlo. Ahora, lo que nos permite NumPy es realizar esta misma función para una serie de números que nosotros queramos. Y esta serie deberá ir adentro de una lista. Entonces, ya no es un 0, sino que es una lista de 0, 1 y pi. Y en este caso nos devuelve los cosenos de cada uno de estos números en orden. Por ejemplo, el coseno de 0 es 1, el coseno de 1 es 0,54 y el coseno de pi es menos 1. Si quieren pueden comprobarlo con una calculadora. Ahora, con math vamos a hacer lo mismo. Y es que al momento de importar math, podemos igual imprimir el coseno de 0. Pero es que math no nos permite realizar coseno para varios números al mismo tiempo. Si yo ejecuto esta casilla, lo que debería mostrarme es el print de el coseno de 0, que efectivamente nos da igual que NumPy, que es 1, pero en este caso no puede ejecutar
la lista. Bueno, en este caso dice que lo que no tengo definido es el NumPy, pero ahora sí, ya lo que me dice es que debería de ser un número real y no una lista. Es decir, que con mat deberíamos de ir uno por uno. No podríamos hacerlo todos al mismo tiempo. Esta es una pequeña demostración que se agrega simplemente para ver cuál es el tipo de iteración más rápida. Eso no es muy importante, pero es un dato como interesante. Y es que bueno, vamos a repetir 12.000 veces hacer el cálculo del coseno. Usando una función de Python que es porcentaje time it, podemos calcular el tiempo que tarda Python en ejecutar el bloque que estamos ejecutando. Entonces, vemos que usando por ejemplo, usando un enumerate, tardaríamos muchísimo tiempo. Vemos que creando una lista y haciendo un append de cada uno de los cosenos y usando mat, tardaríamos también mucho tiempo. Y resulta que la opción más rápida para calcular los 12.000 cosenos, que values es la lista del rango de los 12.000, que el rango lo vimos en el laboratorio pasado. En este caso iría de 0 a 12.000. Bueno, a 11.999, porque parte de 0. Y esa lista hace el cálculo de todos esos cosenos en tan solo este poquito tiempo, usando la función numpy y cos en forma, y todos los números en forma de lista. También intenté probar cómo sería ingresando únicamente el rango como tal, y también es rápido, pero sin embargo es más rápido hacerlo de esta manera. Al parecer numpy cos es más óptimo utilizando listas largas de números. Ahora vamos a ver un ejemplo de un módulo trabajándolo con decimales. En este caso vamos a asignarle a la variable item un número de 0.7 y vamos a crear una tasa que va a tener un valor de 1.05. Entonces va a haber un impuesto que es el ítem por esa tasa, y entonces el costo total, digamos, va a ser el costo del ítem más el impuesto. Y ahora vamos a crear una variable txt que lo que hará será ser igual a esta lista de strings con cada uno de estos nombres, y val contendrá los valores de cada uno de estas variables asociadas. Ahora, muy sencillamente, vamos a hacer un for donde tt será la variable que se irá moviendo sobre la lista de txt. vv será la variable, digamos, que se irá moviendo sobre la lista de los valores guardados en val. Y usando zip vamos a hacerlo para ambas variables al mismo tiempo. De esta forma podemos imprimir cada una de los valores de la lista al mismo tiempo. Entonces podemos decir que, por ejemplo, el ítem va a ser igual a el valor que tiene ese ítem, y así sucesivamente. Esto lo que nos dará como resultado es estas impresiones que tenemos aquí debajo. Ahora, podemos agregar más decimales cambiando la especificación que tenemos aquí. En este caso, vamos a pasar de 2 decimales a 20, y lo que obtenemos es esto. Vimos en laboratorios anteriores
ahorita no recuerdo muy bien el ejemplo en el que fue, pero que cuando hacíamos muchos decimales en Python, Python como que se volvía un poco loco y no hacía bien el cálculo del todo, porque empezaba a incluir números cuando realmente no lo sabían. Entonces para esto existe un módulo que se llama decimal, que lo que viene a hacer es arreglar el problema que tiene Python. Y entonces, corriendo exactamente el mismo problema, pero usando la función decimal, obtenemos que para dos decimales es exactamente lo mismo. Pero cuando agregamos más decimales, en este caso los 20, vemos que en este caso sí se queda en 0 y no empieza a agregar números a lo loco como lo hacía antes. Ahora, nosotros podemos crear módulos. Como les dije, los módulos son las funciones que vimos en el laboratorio pasado, pero guardados en un archivo .py. En este caso, lo que hace el cuaderno original es importar al Jupyter un archivo llamado formato.py que está en la misma carpeta de los laboratorios de el profesor Randall. Este archivo de formato contiene una función llamada setCSSStyle, que lo que hace es básicamente establecer un estilo CSS del tipo de código CSS sobre HTML para poderlos leer o correrlos con ese estilo. Esto no es necesario hacerlo en Colab, me parece, porque ya al momento de usar Colab y, por ejemplo, especificar CSS, podríamos agregar código CSS. Pero si tuviéramos un código CSS muy largo, podríamos importarlo de esta manera y así ahorrarnos un código súper largo cuando no es necesario. Esta línea de código tuve que agregarla para que no tengan que meterse a la página de GitHub, buscar el archivo y descargarla. Esto es muy fácil. Es una función que tiene Python, que es exclamación wget, que la W es de web y get es de obtener. Entonces es como obtenga de la web lo siguiente. Y aquí está el link del archivo del profesor donde tiene el formato .py. Y de esta forma lo que sucederá es que se descargará el archivo automáticamente y se guardará en la carpeta de archivos de Colab sin yo tenerlo que buscar, descargar y tener que subirlo, sino que estaría acá. Ahora vamos a verlo un poco. Entonces, dándole doble clic, abriremos esta ventana donde lo que tendremos es efectivamente la función de setCSSStyle que está aquí definida, y ya con importarla a las carpetas de Colab, yo puedo llamarla de la siguiente forma. Bueno, para cerrar esto tendremos que darle clic aquí a cerrar. Entonces yo ya ahora sí puedo llamarla de la siguiente forma. Entonces va a ser from formato, que formato es el módulo que ya está creado. Vamos a importar la función y ponemos el nombre de la función. Entonces en este caso, al yo correr esto, yo ya ahora tengo importados los estilos CSS que antes había yo creado. Entonces, para crear el módulo, simplemente almacenamos una o más definiciones de funciones, variables o clases en un archivo con extensión .py. Si el archivo está en la misma carpeta que el archivo de Python en ejecución, lo podemos importar directamente, que es el caso que tenemos aquí en Colab. Ahora,
hasta acá llegaríamos con la parte de módulos. Recordarles que si tienen alguna duda pueden escribirme por los medios que tenemos. Entonces, ahora vamos a diseñar una clase. ¿Y qué es una clase y por qué son importantes? Bueno, una clase es una plantilla que describe las propiedades que caracterizan a un objeto. Cada clase contiene datos, que son los miembros, y funciones, que son los métodos que operan sobre los objetos. Para referirnos a los miembros y métodos de una clase, utilizamos la notación punto. Escribimos el nombre del objeto, seguido de un punto y del miembro o método deseado. Ya vamos a ver un ejemplo en el que esto va a quedar muchísimo más claro. Y bueno, para mezclarlo un poco con economía, vamos a hacer una cuenta bancaria. Entonces, en este ejemplo vamos a crear una representación de una cuenta bancaria y miembros a los cuales creamos una cuenta. Entonces, los objetos de esta clase van a ser los siguientes. Cada miembro va a tener el cliente, o sea, el nombre del cliente, su saldo, un número de cuenta, digamos, y una fecha de apertura. Y bueno, ahora los métodos que debe ejecutar la cuenta son depositar, retirar y transferir, que es, digamos, lo que uno haría con una cuenta. Podría yo depositarle dinero, retirar dinero de este o transferir dinero de una cuenta a otra. Vamos a implementar también el método init y rep. En init estará ubicado el cómo se abre la cuenta, y en el de rep vamos a guardar toda la información relacionada a cómo se imprime la cuenta. Y ya aquí en el código va a explicarles de manera más intuitiva lo que realmente estamos planteando. Entonces, primero vamos a importar datetime para registrar las cuentas en la fecha de apertura. Entonces corremos esta línea y ahora esto es una clase. Cuando nosotros ponemos class, en este caso nuestra clase se llama cuenta. Dentro de la cuenta se tiene lo siguiente: el total de abiertas y las existentes. Total abierto se referirá al total de cuentas abiertas que yo tengo en el programa o en el sistema. En existentes estarán registradas cada una de estas cuentas. Esto en forma de diccionario. Los diccionarios vamos a usarlos como el ejemplo de la serie que vimos en el laboratorio 2, si no me equivoco, en donde incluíamos el nombre de los personajes, dónde vivían, la edad y su rol. Vamos a hacer algo parecido, pero en este caso con cuentas bancarias. Entonces, cuando yo quiero registrar una cuenta o yo quiero crear una cuenta, yo lo que voy a hacer es lo primero. Va a ser llamar a la clase. Entonces, en este caso la cuenta 1 va a ser igual a la cuenta de Rodrigo. ¿Ok? ¿Qué hará el programa? Vendrá aquí a la clase y correrá la función init, en la cual se tiene self y el cliente. Como primera cosa, como primera lista de cosas que va a ejecutar está, no como la primera línea de cosas, sino como la primera misión que buscará la función es sumar
1 a la cuenta, al número total de cuentas abiertas. Vemos que aquí antes era 0, pero ahora va a ser más igual a 1. Es decir, el número total que se tiene más 1. Muy bien. Entonces ya el sistema detecta que existe la cuenta de Rodrigo. Ahora, self.cliente va a ser igual a el cliente. En este caso, cliente está tomando el valor de Rodrigo. ¿Ok? Y self puede verlo como todo lo que incluye la cuenta en sí. Self es el conjunto del cliente, saldo, número y fecha de apertura. Todo eso es el self, que es como el sujeto al que estamos haciendo referencia. En este caso, vamos a registrar que el cliente que el self va a tener un objeto cliente que se va a llamar Rodrigo. Esa sería la forma correcta de decirlo. Ahora, self va a tener como objeto registrado el saldo de Rodrigo, que sería igual a 0, que sería en este caso, digamos, un saldo inicial. Ahora vamos a crear un número de cuenta para Rodrigo. En este caso va a ser UCR cuenta total abiertas 04D. Entonces, aquí voy a llamar al número de cuentas que hayan abiertas. Entonces, en este caso me va a devolver que hay una cuenta en este caso, porque solo se ha registrado la de Rodrigo, la de él mismo. Entonces, habiendo una cuenta, aquí esto se convertirá en un 1 y el 04D lo que hará será correr espacios hacia la izquierda. En este caso nos quedará el 1 y lo que haría sería venirse para acá 4 veces. Entonces haría izquierda, agregaría un 0 porque no hay para dónde correrse, izquierda de nuevo, agregaría otro 0, e izquierda de nuevo, e izquierda. Entonces nos quedaría este número de cuenta para Rodrigo junto con el nombre de UCR. Espero que eso quedara claro. Es algo como un poco intuitivo, pero sí, básicamente esto se convierte en un 1 y le agregamos 3 ceros. Es básicamente eso. Para registrar también en self la fecha de apertura, haremos uso de la función datetime y del módulo datetime, y haremos uso de la función now. Entonces va a registrarlo con el tiempo actual que se tiene. Y ahora va a guardar en cuentas existentes el número de la cuenta de self. En este caso, el número de cuenta de Rodrigo. Y para finalizar, de que efectivamente se ha realizado todo correctamente, diremos que, haremos un print de que se ha abierto la cuenta, número de cuenta, a nombre de Rodrigo, él, y saldrá la fecha actual que tendríamos. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, llamar a la cuenta para ver qué fue lo que se registró, para eso tenemos la función grepr,
que lo que hará será decirnos que esta es la cuenta tal, con el número 001 en este caso, del cliente Rodrigo, y que tendrá un saldo de 0. La función depositar, retirar y transferir hacen exactamente lo mismo que está diciendo el nombre, pero ya vamos a verlo. Entonces, primero vamos a registrar la cuenta de Rodrigo, Pedro, y vamos a ver las cuentas existentes. Entonces vamos a correr este bloque. Vemos que es bastante rápido porque no le estamos pidiendo mucho. Y así que vemos que él se ha abierto la cuenta UCR0001 a nombre de Rodrigo en la fecha de hoy. E igual para Pedro en la cuenta 2, en CC2. Si yo quiero ver la función repr para ver qué fue lo que se registró con cada una de esas cuentas, yo puedo, por ejemplo, hacer un llamado a la cuenta, en este caso CC1, y nos aparecerá que esto registra la cuenta UCR 0001 de Rodrigo con saldo de 0. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Digamos que Rodrigo va a depositar 500 que va a retirar después 200 y que le va a transferir 100 a Pedro, que Pedro tiene la cuenta número 2. Y luego de esto vamos a ver el estado de las cuentas con cuenta.existentes. Entonces muy bien, cuando corremos ese bloque vemos que esto es lo que nos indica que se deposita 500 en la cuenta 0001 y entonces hay un nuevo saldo de 500. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Vemos que sale la cuenta 1 va a depositar 500. Esto hace llamado a la función depositar. En la función depositar tenemos que si el monto es negativo, va a salir un error de que el monto no debe ser negativo. Y si no es así, o sea que es 0 o positivo, entonces al self, a la cuenta 1, que en este caso es la de Rodrigo, vamos a cambiarle el objeto de saldo, que en este caso será este mismo más el monto, que el monto será el 500 que tenemos aquí entre paréntesis. Esto se convierte en 500. Entonces ahora podremos hacer un print de que se ha depositado este monto con 2 decimales en la cuenta que en este caso es la 0001 y que ahora hay un nuevo saldo que es el saldo actual que tiene el self, que es la cuenta de Rodrigo. De igual forma lo hará para retirar. En este caso lo que hará será disminuir el monto del saldo de Rodrigo. Pero si el monto a retirar fuera mayor al saldo disponible, saldrá un mensaje de error de que los fondos son insuficientes. Finalmente, en transferir, lo que harás será disminuir el monto que tiene el self y aumentará el monto del saldo que tiene la otra cuenta. ¿Okay? Y finalmente ya podremos ver el balance de estas con cuenta.existentes, que hará llamado al diccionario de la clase. He de mencionarles que existe un segundo ejemplo que es más matemático en el último laboratorio de Python del profesor, que es el laboratorio 07. Sin embargo, se me hizo que no es como para sentarse y entenderlo uno a su manera.
Y la verdad es que es un poco más extenso y la verdad siento como que si quieren ver otro ejemplo de crear una clase y definir funciones adentro de esa, pueden ver uno más complicado junto con ese. Al final de este se imprimen gráficos de los resultados, con lo cual si quieren verlo pueden acceder a este, es al puro final. Y eso sería todo entonces por el laboratorio de hoy.